Soy Javier Marzal, librepensador y escritor y fundador de la International Association to Change the World. En este nuevo vídeo voy a hablar de los dos asuntos principales de nuestra época y de las próximas décadas. El primero de ellos podríamos titularlo como Nuevo Orden Mundial. Al respecto, ya a finales del siglo XIX, los tres magos de la sospecha, Freud, Marx y el otro no recuerdo cómo se llamaba, pero es alguien muy famoso, ya cuestionaban el orden establecido, cuestionaban la cultura y cuestionaban la forma de organización social. Ya en el siglo XX, en la década de 1920, creo recordar, apareció el famoso libro de la decadencia de Occidente, de Spengler, que ya tenía él una visión de que el sistema occidental, similar al que existe ahora, en lo básico, que era decadente. No se equivocaba. Realmente el sistema ha sido siempre decadente, porque como he dicho en mis vídeos, es un sistema creado por una minoría para aprovecharse de la mayoría. Sin embargo, ha sido un sistema que, aunque era decadente en cuanto al sistema de gobierno, en cuanto al sector público, sin embargo, ha sido progresista por las aportaciones del sector empresarial. El sector empresarial ha mejorado nuestras vidas y el sector empresarial ha creado una riqueza enorme, sin precedentes, que es lo que hace que las masas piensen incluso que el sistema es bueno. Otro hecho significativo de la primera mitad del siglo XX es la conocida como trilogía distópica o trilogía de las distopías, entendiendo que distopía es una visión de futuro indeseable. De esta trilogía voy a destacar una de ellas, que es el libro 1984, escrito por George Orwell. Dicen que está considerado como uno de los 100 mejores libros más influyentes del siglo XX, y la mayor parte de la gente conoce algo que creó él, y es la idea del gran hermano. Él lo que vino a decir es que en 1984, y de ahí el título del libro, iba a haber un sistema mafioso en el cual existía un gran hermano, que es un estado policial, que nos controlaba a todos, que nos decía cómo tenemos que pensar y que además nos explotaba. Es decir, que seguía la trayectoria de la historia del poder en cuanto a que una minoría se aproveche de la mayoría. Bien. Creo que puede ser un buen momento, cualquier momento es bueno para reflexionar si realmente existe ese gran hermano o no. Bien, yo soy una persona bien documentada y me consta que el gran hermano existe en todos los países del mundo. Es más, hay un tema muy interesante. Por ejemplo, la gente conoce que Suiza es un paraíso fiscal, pero la mayor parte de la gente lo que no sabe es que también es el paraíso del espionaje mundial. Porque, una vez más, las leyes suizas favorecen la corrupción institucional. La mayor parte de los países tienen servidores en Suiza, sus servicios secretos tienen servidores en Suiza, con los que controlan
miles, decenas de miles, cientos de miles, millones de ordenadores, de personas, de ciudadanos, con los que controlan la actividad en Internet de todos aquellos que estamos, yo incluido, en las listas negras de ese país. Yo concretamente estoy en 2 listas negras, o en la lista negra de 2 países, que vigilan toda la actividad que yo hago y además dificultan mi trabajo. Todo ello desde que hace 3 años inscribí una asociación de víctimas judiciales en el Ministerio del Interior de España, y desde entonces tanto yo como mi entorno hemos sido atacados, vigilados, etcétera, etcétera. Yo soy considerado una persona peligrosa para el sistema, y lo soy. Peligrosa para un sistema mafioso, pero soy beneficioso para el bienestar general. En la segunda mitad del siglo XX apareció un nuevo concepto. Bueno, antes de nada, ¿se han cumplido las distopías o no? Sí, a nivel nacional, todos los países del mundo tienen un Estado mafioso, un sector público mafioso, como he dicho antes, pero sin embargo no se ha creado ese sistema mundial o esos bloques que decía en el libro en 1984, mafiosos. Ya en la segunda mitad del siglo XX, un político estadounidense inventó un nuevo término que se ha popularizado. Es nuevo orden mundial. De hecho existe una teoría, es una hipótesis en realidad, aunque se llama teoría, que es conspirativa del nuevo orden mundial. Es decir, que dicen que hay una conspiración para crear un nuevo orden mundial, para controlarnos a todos, etcétera. Hay una minoría que dicen que ya está implantado el nuevo orden mundial. Sin embargo, la mayoría piensa que no está implantado, pero que se están haciendo acciones para implantar ese nuevo orden mundial mafioso, en el que una minoría controle a toda la humanidad. Precisamente la decadencia que hemos hablado antes de todos los sistemas tiene como consecuencias que el sistema cada día abusa más de la mayoría, es decir, cada día la minoría abusa más de la mayoría, y esto es porque la minoría cada vez es más amplia, incluyendo todos los funcionarios, las autoridades públicas. Cada vez hay más autoridades públicas y estas se dedican al negocio político, o negocio judicial, o negocio policial, da igual, a los negocios públicos. Otra consecuencia es que en todos los países del mundo hay corrupción legislativa, precisamente para favorecer que la minoría se aproveche de la mayoría. Corrupción ejecutiva, es decir, los gobiernos lo que hacen es esto, además del negocio político, dedicarse al negocio político, que dicho sea de paso es el negocio más lucrativo del siglo XXI. Y hay corrupción judicial. Ya sabemos que los policías, los fiscales y los jueces en todos los países del mundo aceptan sobornos y crean sus propios negocios. Como dijo una italiana, en Italia los jueces tienen sus propios intereses. Además de esto, también es conocido otros negocios políticos, que son las guerras o que son la pobreza. Además de esto, hay otros negocios políticos, que es la delincuencia común, la delincuencia empresarial y, lógicamente, negocio directo, la delincuencia institucional. Todo esto lleva a que tengamos un mundo, unas personas deshumanizadas, radicalizadas, especialmente en Occidente, donde hay muchos más radicales que en Oriente. Precisamente radicales porque son más cerrados, creen que tienen un buen nivel de vida y lo defienden,
y no se hacen responsables de todo el daño que hacen, no solo en Occidente, sino también en países pobres. No se hacen responsables de las guerras y las pobrezas que se originan en Occidente, los países ricos. Además, gente indoctrinada, la gente no es capaz de pensar, la gente no tiene pensamiento propio, y gente idiotizada. No dicen, la mayoría de la gente no dice otra cosa más que idioteces, por utilizar la misma tecnología que han utilizado escritores relevantes y pensadores relevantes. Además de eso, hay otra medida importante de la decadencia, otra señal inequívoca de la decadencia, que es el aumento de los trastornos mentales y de los suicidios. En cuanto a los trastornos mentales, la propia Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas ya ha avisado que en el siglo XXI la causa de más bajas laborales, de la incapacidad laboral, la causa principal van a ser los trastornos mentales. Bien, ¿hay alternativa a este nuevo orden mundial conspirativo, mafioso que se está construyendo? Sí, sí hay alternativa. Precisamente como reacción a esas distopías, como reacción a la amenaza nuclear, como reacción a los negocios públicos, desde la década de 1950, millones de personas que no están dispuestas a mantener este sistema han creado un montón de organizaciones no lucrativas, que actualmente hay más de 4 millones. En 1990 en Estados Unidos había 20.000 organizaciones dedicadas al cambio social, es decir, a cambiar el sistema. En la actualidad, según el website de Naciones Unidas, más de 30.000 organizaciones no lucrativas colaboran con sus organismos. Y el sector público representaba a finales del siglo XIX entre un 7 y un 8%, un 8 o 9% del PIB. Y un siglo después, el sector social ya había superado ese 9%. Por tanto, tenemos una estructura con los conocimientos suficientes, una estructura alternativa en el sector social al sector público, que está suficientemente organizada y tiene los suficientes conocimientos para sustituir al sector público en la mayoría de los países avanzados y, sin lugar a dudas, como he dicho, en Naciones Unidas. En Naciones Unidas, esas 30.000 organizaciones no lucrativas podrían sustituir a todos los políticos y funcionarios y técnicos de Naciones Unidas. Lógicamente, esto sería una forma de crear un nuevo orden mundial completamente diferente. Algunos cuestionan, con razón, que hay corrupción en las grandes organizaciones no lucrativas. Bien, tienen razón. Sin embargo, este año ha sido significativo de una nueva estructura en el sector social que está llamada a formar parte del nuevo orden mundial. Son las redes de organizaciones no lucrativas. Este año se ha concedido el Premio Nobel de la Paz a una campaña que han creado más de 300 organizaciones no lucrativas que operan en casi 100 países del mundo, y muchas de ellas trabajan localmente en un país, es decir, no forman parte de una multinacional ni cosas parecidas. Bien, algunos dicen que el sistema nunca permitiría un cambio de sistema y que además matarían a todo aquel que lo intente. Bien, es cierto. De todos es sabido que Kennedy dijo que no iba a permitir los abusos del sistema y le mataron por ello. Evidentemente, lo que es imposible es que nos maten a los millones de personas que estamos promoviendo un cambio de sistema para
mejorar el mundo. Además, si alguien dice, bueno, pero el sector público es más potente que el sector social y no va... Yo le diría, piensa una cosa, el sector empresarial tendrá que decidir si apoyar al sector social o al sector público. Lógicamente va a jugar a los dos bandos, igual que los políticos también van a jugar a los dos bandos. Es decir, van a apoyar tanto a unos como a otros. Pero sin embargo, hay una cosa fundamental. Y es que, y esto lo dijo el creador del management, el escritor más influyente del siglo XX, y es que en sociedades enfermas no pueden prosperar las empresas. Y por tanto, por propio interés, las empresas acabarán con este sistema decadente. Y saben perfectamente que tendrán que apoyar al sector social para sustituir al sector público. Además, hay otro hecho significativo, y es que el sector social va en paralelo haciendo lo mismo que el sector público. En esta década se han creado alternativas al G20. El G20 es uno, sin lugar a dudas, es una de las uniones, por llamarlo de alguna forma, con mayor poder del mundo. Pues bien, se ha creado un B20, que están las B de business, de empresas, que se reúnen para ser interlocutores del G20, interlocutores lógicamente representando intereses empresariales. Se ha creado un F20, F de fundaciones, es decir, grandes fundaciones, especialmente algunas que trabajan para el cambio de sistema, se juntan, lo mismo, para hablar con el G20 y transmitir sus inquietudes y sus soluciones. Se ha creado un C20, C de civil, de sociedad civil, donde están principalmente representadas asociaciones con el mismo fin, y hay algunos grupos más. Lógicamente, el mayor problema del sistema y de las gentes, y de la gente, al fin y al cabo el sistema es una construcción humana, es la inercia. La inercia, de hecho, quien domina, quien dirige las empresas, quien dirige los gobiernos, quien dirige el mundo, es la inercia. Quien dirige la vida de la gente es la inercia. Además, otro problema que hay es que la inercia la apoya la gente, que dice que yo soy así y no voy a cambiar, que es la mayoría de la gente. La inercia a nivel social lo apoyan las masas, es decir, la apoya la mayoría. La mayoría apoya un sistema criminal. Y solo una minoría hacemos cosas realmente para mejorar el mundo. La mayoría apoya un sistema criminal y la mayoría hace peor el mundo. Sin embargo, una minoría, hacemos mejor el mundo. Recuerdo también que antes, mientras el sector público, que es enorme, el macroestado, que en Europa, en la Unión Europea, representa más del 50% del PIB, y en Japón y Estados Unidos ha superado el 40%, es decadente. Siempre ha sido decadente, pero sin embargo las sociedades han mejorado en muchos aspectos, la vida de la gente ha mejorado en general, gracias a que una minoría, en ese caso hablábamos antes de las empresas, una minoría mejoran las cosas. Por eso yo creo que la minoría que estamos trabajando para cambiar las cosas, apoyados por una minoría más amplia, apoyadas por pocos millones de personas, somos capaces de cambiar el sistema, a pesar de que casi 7.000 millones de personas, es decir, la mayoría de la gente, apoya un sistema criminal. Esta presentación, si quieres saber más sobre la revolución social, como yo denomino a estas 7 décadas de creación de un sector social alternativo al sector público, tengo un vídeo que se titula Séptima década de la revolución social.
lo tengo hablado y también lo tengo en diapositivas. Y también tengo esta misma presentación en diapositivas que te invito a que la leas después de escuchar esta presentación para que te ayude a fijar todos estos conceptos que son bastante novedosos, porque el establishment, es decir, los colegios, las universidades, los medios de comunicación, los políticos, nuestros padres, las masas, no hablan de estas cosas y nos hacen ver un mundo que es diferente. Me quedo solo con una cosa, con dos cosas. Primera, que seas consciente de que el sector público es el problema y no forma parte de la solución. Y segunda, que la revolución social es la alternativa. Luego, otro mundo es posible. Gracias por tu atención. La International Association to Change the World tiene como misión cambiar el sistema de gobierno. En realidad tenemos tres misiones. Una, que la hacemos en la primera fase, es el cambio cultural. Lo que promovemos es que la gente se dé cuenta que el sector público es el problema y la solución no está en el sector público. Dos, que existe una alternativa al sector público, que otro mundo es posible, que existe una estructura ya creada en el sector social que puede reemplazar al sector público. Y tres, que apoye esta transición. Bien. En la fase 2, lo que hacemos es potenciar el sector social. ¿Cómo? Creamos movimientos sociales. Movimientos sociales, invitamos a organizaciones no lucrativas, redes de organizaciones no lucrativas importante, y también a grupos de Facebook, que también son grandes organizaciones, aunque no sigan los parámetros que exigen los políticos, para conseguir objetivos concretos que supongan una gran mejoría del mundo y una disminución del poder de los políticos, y si puede ser además un aumento del poder del sector social. Y tercero, la fase tercera es directamente que las ONLs tengan voz, primero, en las instituciones, y segundo, que tengan voto, y paulatinamente vayan desplazando a los políticos del gobierno. Por eso te invito a que participes de nuestro proyecto. Puedes hacerlo de 4 formas. Puedes seguirnos en nuestras páginas de Facebook. Tenemos páginas en 33 idiomas. Además, puedes ver nuestros vídeos en YouTube. Tenemos 5 canales en los cuales puedes estar informado de nuestras actividades. Puedes seguirnos visitando nuestro website, donde puedes estar informado de nuestras actividades y puedes firmar nuestras peticiones. Además, si quieres, puedes enviarnos un correo electrónico y por correo electrónico te informaremos de nuestras peticiones única y exclusivamente, y puedes enviarnos un número de teléfono y te enviaremos por WhatsApp nuestras peticiones. Necesitamos ser suficientes para que el orden mundial conspirativo mafioso no se cumpla, y para acabar con las mafias que hay en todos los países del mundo. Por eso, contamos contigo. Gracias por tu atención.